Perdón, porque los que están en la parte superior de mi pantalla, cuando elevan la mano, yo no puedo verlo. Entonces, ahí necesito que me ayudes, Jonah, Sí, para sí, yo indicarme cuando alguien quiere hablar. pero sobre tu idea me parece fantástico. Ya tenemos el libro y podemos empezar con eso, que me parece que va a ser de gran mérito para todos. Sí, muy bien, muy bien. Y, Gracias. por cierto, otra cosa que antes de que se me olvide, eh, el traductor de la obra, mi colega Ricardo Schwarzer, eh, se ofreció a que tuviéramos en algún momento dado, que tuviéramos una reunión con él, es decir, del grupo, y para discutir su experiencia, su traducción y discutir la obra en sí, ¿no? Entonces, creo que sería una reunión muy interesante, si pudiéramos estar con él, como miembros del grupo, y, y él, yo estoy seguro que tiene mucho que platicarnos. Es una persona muy capaz y muy conocedora del Dhamma y un excelente traductor. Entonces creo que sería una muy buena experiencia, tenerlo y discutir la obra en sí con él. Y él está abierto a esa posibilidad. Entonces es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, y yo lo invite a hablar con el grupo. Por el momento, él está precisamente en una gira de presentación de la obra. Tengo entendido que está en España, o ya se fue a España. Va a estar ahí un tiempo, y posteriormente regresa a Inglaterra, que es en donde él vive, y esto va a tomar como un mes o mes y medio. Entonces, al cabo de ese tiempo, tendríamos la posibilidad de tener una reunión con él. Creo que sería muy, muy interesante. Entonces, yo les avisaría, cuando la ocasión se acercara. Yo les aviso y nos ponemos de acuerdo. Excelente, fantástico. A ver, de los que levantaron la mano, ¿quién fue Edgardo, primero? después ¿Edgardo? Soli, después Héctor. Perfecto. Buenas noches Miguel. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por tu presencia. Después nos contarás cómo te fue. Yo tenía entendido que habías hecho un retiro en estos días también, ¿no? Esa era mi intención, pero no resultó así. Yo creo que estás enterado del proyecto, de este nuevo proyecto de traducción que Sí, claro. tengo, y de hecho son dos proyectos, y uno de ellos es un poco más apremiante, que es la traducción del diccionario budista de Ñanatiloca. Es una traducción que inicié hace muchos años, pero nunca la terminé. Y ahora precisamente Ricardo Schwarzer, él está proponiendo que en la traducción del Majjhima Nikaya incluyamos un glosario, pero la base del glosario es ese diccionario. Entonces primero tengo que terminar ese diccionario, y, y por otra parte parece ser que los que publican el diccionario, que es una editorial que se llama Pariyatti, estarían dispuestos a publicar la traducción en español. Entonces esto ya es un compromiso formal que tendría yo que cumplir, y entonces, pues por eso me he puesto a trabajar mucho, y ya la idea del retiro la tuve que posponer. Bueno, solo para información. Bueno, pero no fue por salirte del Dhamma, sino todo lo contrario, ¿no? Que eso es Claro, lo claro, claro. importante. Sí, yo estuve, bueno, un enorme agradecimiento por el archivo que nos enviaste. Precisamente yo inicialmente quería hacerte un comentario sobre esto, y por mi parte yo estaría muy feliz e interesado de que Schwarzer participara con nosotros. Estuve leyendo un poco acerca de él. Parece, desde lo que leí, está vinculado mucho a
al tema teatral, no sé si dramaturgia o algo que ver con escenografía, o sea, es interesante lo que él hace, ¿no? Sí, Y bueno, él de hecho ya está retirado, pero tuvo una vida muy, digamos, muy activa y muy fascinante en ese campo, ¿no? Eh, eh, Fue director del Teatro Colón en Argentina, entonces él se encargaba de poner las óperas y todo eso, conoce mucho de música, conoce mucho de dramaturgia. Creo que ya está concluido, está por concluir la traducción de la obra de T.S. Eliot. eh, y bueno, es una persona muy preparada, muy culta, muy capaz, y además de todo, conoce el Dhamma, ¿no? Entonces sí, es todo un personaje. bueno, sería un enorme placer y un honor que lo invitaras y pudiéramos conversar con él y conocer también su mirada, ¿no? Acerca del Dhamma. Claro, Eh, bueno, precisamente, aparte de los capítulos que ya nos habías adelantado, yo he estado leyendo un poco acerca del libro y estuve leyendo el primer capítulo, ¿no? Capítulo sobre la muerte de Ajahn Chah. Y realmente, bueno, esto ya lo habíamos conversado en alguna ocasión, el estilo del relato de Jayasaro es muy agradable porque tiene como un viso de novelesco y entonces se hace sencillo seguirlo porque además hace lo que no hacen otros, que hace una descripción del escenario, ¿no? Y de lo que va aconteciendo de manera muy precisa, le da valores a toda esa escenografía muy importante, que además nos sirve, por ejemplo, aquellos que no conocemos el Dhamma en el lugar de origen, es decir, en Tailandia, nos da una idea de cómo se mueve todo eso, ¿no? O sea, qué es lo que mueve, cómo se vincula la sociedad con ello y qué importancia tiene. Tanto es así que me impresionó, o sea, yo siempre le tuve en mayor consideración, digo, pero esto de comenzar el libro con el capítulo de la muerte de Ajahn Chah estratégicamente es acá en Uruguay decimos un golazo, un tiro al ángulo, ¿no? sí, Porque, sí, porque arranca con verdaderamente el peso que Ajahn Chah tiene en la tradición, lo que significó para esa sociedad y lo que sigue significando, ¿no? sí, Todo lo que sucede en ese momento, con la ceremonia, con la despedida, habla de un hombre que viviendo en el bosque con un harapo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, movilizó a toda esa sociedad y fuera de ahí, ¿no? O sí, sea, claro, claro. es una muestra muy evidente de la potencia que tiene un renunciante, ¿no? Así es, Eh, así es. Porque él muestra eso en el primer capítulo. Vamos a hablar de este hombre, Sí, vamos a sí, conocer a este hombre, ¿no? Un sí, hombre que muestra al final de su vida todo lo que significó para esa sociedad. Eso a sí, mí ya de entrada me enganchó, dije, bueno, esto es una obra fantástica. sí, 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 es algo impresionante. Y también hay que tomar en cuenta que Ajahn Chah estuvo muy enfermo los últimos años de su vida. Fueron muchísimos años, no sé si fueron 8 o 10 años, que estuvo prácticamente incapacitado, no podía ni hablar y eso, y pues los monjes lo cuidaban y él pues durante ese periodo él permaneció más como un símbolo, ¿no? Pero de un peso tan grande y que influenciaba definitivamente el, digamos, seguía influenciando a todos sus seguidores, ¿no? Y eso sí es sobresaliente, porque eso también, el considerar que actualmente creo que son 300 monasterios
de ese linaje de Ajahn Chah en Tailandia, y son, no sé, como 14 internacionalmente por todo el mundo. Es una cosa que es el único, digamos, maestro de la tradición de la foresta que lo ha logrado, ¿no? No solo de Tailandia, sino de todos los países que tienen la tradición de la foresta. Entonces, definitivamente, como decimos en el budismo, era una persona que tenía muchas paramitas, ¿no? Que tenía mucho mérito, por eso logra tener tanto arraigo y tanta influencia en tantas gentes y lugares. Entonces, sí, es una cosa excepcional y muy interesante. Y sin dinero propio, ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada de eso, ¿no? Así es, así es. No, realmente es extraordinario. A mí me parece digno de estudiar, de prestarle atención, porque además es digamos que el monje contemporáneo que hace la posibilidad de rescatar en forma fidedigna una tradición que venía de alguna manera, no digo que perdiéndose, pero siendo influenciada por las condiciones modernas, ¿no? Del mundo y demás, y él hace ese giro tan importante, que por ahí más adelante yo leí que él está inspirado también en otro monje, ¿no? Que también inicia antes Sí, en que Ajahn Mon, Ajahn Mon. allá Mon, exactamente. Este, y, y bueno, pero la fuerza que tiene Dancha nosotros conocemos de él cosas que nos llegan a través de la red, pero evidentemente la presencia de Dancha debe haber sido impactante para todos los que lo conocieron, ¿no? Así es. Es una excelente obra, es una excelente. Agradezco muchísimo que nos los hagas llegar. Y quería hacerte una pregunta y ya dejo a los compañeros que ya están levantando la mano. Hay un evento en estos días del cual hemos recibido invitación para una charla que está relacionada con esta presentación del libro, ¿verdad? Ah, ya. Eh, ese evento va a ser en español, supongo, ¿no? Porque la presentación del libro es en español o es la presentación en inglés. No, no tengo idea. No tengo idea. Yo me inscribí, pero... No, yo no tenía conocimiento de dónde obtuviste esa información. Bueno, te la voy a enviar por correo. Pero sí, creo que es la presentación mismo del libro. Ah, pues es de lo que les estaba yo hablando. Es precisamente relacionado con la gira de Ricardo. Desde luego que creo que han programado presentaciones por Zoom y demás, ¿no? Entonces eso debe ser parte de lo que estaba yo mencionando, sí. Bueno. No quería saber si era en español porque, bueno, No tengo idea, no yo me, tengo idea. yo me noté igual, digo, pero de todas maneras no hablo muy bien el inglés y no lo entiendo muy bien. Bueno, perdón por extenderme. Muchas gracias, Miguel. No, de nada. Hola Miguel, Hola, ¿qué ¿cómo tal? estás? Muy Bien, bien. Soledad, Bueno, bien. bueno, antes que nada, como ya te lo dijo Gardo, para mí también una maravilla. Yo siento una predilección especial por Ajahn Chah, no sé por qué, pero es una persona como un monje muy directo, ¿no? No se anda con Sí, vueltas, sí, la justa. Entonces siempre me impactó que tan directo y tan sabio a su vez, ¿no? Bueno, y mi pregunta, a ver, yo no sé si viene muy a cuento, pero tú me dices, y yo igual, me la respondes igual por privado, por mail. Mi pregunta es la siguiente: nosotros estamos estudiando Abhidhamma, y bueno, y surgió una pregunta en base a lo que sería la conciencia, ¿no? Y lo que es la sí. mente.
y en realidad como que no tenemos en este momento muy claro ni siquiera a quién preguntarle, porque bueno, en este momento el venerable Nandisena está fuera, y bueno, entonces nos parece una muy buena idea, a lo mejor tú podías aclararnos esto. Mi pregunta va dirigida a que la mente sabemos que está, por eso te digo, no sé si me voy del tema, y si tú me voy del tema me lo dices y lo pregunto por privado. Sí, La mente, dependiendo de la pregunta, si es algo ahí muy, está. muy Mira, técnico, que bien. inclusive yo tenga que decirte, bueno, ¿sabes qué, Soledad? Tengo que consultarlo, Bueno, pero lo tratamos, ¿no? bueno, Pero bueno, échame la pregunta y vemos bueno. si... Bueno, entendiendo que la mente está formada por conciencia y factores mentales, Así es. ¿no? Y que en realidad, según el Abhidhamma, hay 89 o 121 conciencias. Y que en realidad cuando uno se convierte en arahant o logra la iluminación, es porque uno pierde, en realidad, entre comillas, las impurezas mentales, o sea, lo que serían los factores mentales insanos, ¿no? Malsanos o insanos. Malsanos, Sí. ¿va? Bueno, Sí. mi pregunta va en este sentido. Cuando uno es arahant, ¿la conciencia de los arahanes son todas iguales? Sí, la conciencia de los arahants, primero que nada, en términos de la clasificación de la Abhidharma, se clasifican como conciencias supramundanas, a diferencia de los no nobles, ¿no? La persona ordinaria se clasifica la conciencia como conciencias mundanas. Tanto, tú sabes que la primera división de la conciencia es las sanas y las malsanas, ¿no? Entonces, esas son propias de la persona no iluminada. Pero en el momento en que surgen estas tipologías de seres iluminados, entonces la clasificación de la conciencia cambia porque ahora ya se consideran conciencias supramundanas, que tienen, por supuesto, entre otras características, ya hay ausencia o atenuación, ausencia o atenuación de las raíces fundamentales, que son la avidez, la aversión y la ofuscación, ¿no? Y bueno, pero en el caso del Arahant es todavía más extremo porque ya ha dejado atrás los 10 encadenamientos, entonces ya hay cuestiones que simplemente no se manifiestan. Hay completa ausencia de deseo sensorial, completa ausencia de aversión, completa ausencia de engreimiento, en el sentido de la noción yo soy, la simple noción de yo soy, ya no existe en el Arahant, y por supuesto el último encadenamiento es el de la ignorancia. Ha dejado completamente la ignorancia y está inmerso en las 4 nobles verdades. Entonces, eso caracteriza a esa mente, y hay ciertas cuestiones que en el Abhidharma, desde luego, un Arahant, si es un humano, es una persona funcional, vamos a llamarle funcional, ¿no? Es decir, como todos nosotros, se tiene que levantar en la mañana, tiene que caminar, tiene que ejercer todas sus funciones fisiológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, su universo mental es algo que es muy diferente. Y ya, por ejemplo, el Arahant ya no lleva a cabo karma, ya no produce voliciones que son kármicas. Es decir, cuando decimos que son kármicas, quiere decir que tienen alguna resultante o vipaka, ¿sí? que se traduce en sensación agradable, desagradable o neutra. Entonces, ya el Arahant ya no hace karma. Sin embargo, uno se pregunta, bueno, pero de todos modos el Arahant actúa, ¿sí? Actúa, hay voliciones. Sí, el Arahant tiene voliciones, pero esas voliciones difieren
de las voliciones de una persona ordinaria, en que ya no tienen las raíces antes mencionadas, asociadas a esas voliciones. Es decir, el karma solamente sucede cuando están las raíces del deseo, aversión e ignorancia. Para un arahant puede haber una volición, pero ya no tiene ese deseo, aversión o ignorancia. Entonces, a esas se les llama, a esos estados mentales se les llama funcionales, porque simplemente llevan a cabo la función que tienen que llevar a cabo, pero no producen frutos y no pueden ser consideradas como ni sanas ni malsanas. Por eso se dice popularmente que el arahant ha ido más allá del bien y del mal. Y entonces, sí. pero si pudiéramos valorar la mente de ellos, la conciencia de ellos, ¿son todas iguales las de los arahant? Porque claro, evidentemente se diferenciarían por sus temperamentos. Eso sí, sin duda. Pero la mente en sí es igual para todos. Porque mi pregunta radica en cuando uno llega a Nirvana. Yo sé que esto en realidad es una pregunta que para el estado elemental que yo estoy, pero bueno, surgió y bueno, y como que nos entra la duda de que si la mente en realidad es una sola cuando llegas a ese estado. ¿Qué es Nirvana? ¿Es la igualación? ¿Es el lugar donde en realidad todos seríamos iguales? No, porque, por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos en que, para ilustrar el hecho de que no son todas iguales en el sentido siguiente. Por ejemplo, cuando tú tienes un Buda, tú comparas a un Buda con un arahant, y entonces él mismo expresó que sí, son la misma mente en cuanto a liberación. En cuanto a la liberación, es idéntica. Son mentes idénticas, pero hay cosas que distinguen, a pesar de que tienen el mismo grado de iluminación, hay distintivos en la conciencia de un Buda y en la de un arahant. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el Buda tiene ciertos poderes supernormales que no tiene el arahant. Ahora, vámonos más hacia atrás. Dentro de un grupo de arahants existen diferencias, porque hay arahants, por ejemplo, vamos a decirlo así, que lograron ese estado, digamos, a partir de la primera yana, ¿sí? Pero hay otros que lo lograron después de tener todas las yanas y todos los logros inmateriales. Entonces, no es lo mismo. Por otra parte, hay otras diferencias, lo que tú mencionaste. Hay arahants, muchos arahants mantienen ciertos comportamientos que son producto de hábitos que se han repetido durante vidas innumerables. Y creo que estos se llaman anusayas. Es decir, son resabios de ciertos comportamientos. Y inclusive podrían a veces considerarse como comportamientos no tan adecuados. Por ejemplo, en el canon hay un ejemplo de cómo el venerable Sariputta, a veces cuando iba en su ronda de limosna en alguna aldea, y después de que hubiera llovido, iba en la línea y de repente empezaba a brincar los charcos, ¿no? Y entonces los otros monjes se quedaban un poco extrañados porque se salía un poco de la norma al estar haciendo eso, pero resulta que en muchísimas vidas anteriores había sido una rana. Entonces veía un charco y lo saltaba. Sutilezas como esa. O por ejemplo, había otro caso en el Canon Pali de un arahant que hablaba muy despectivamente a todo mundo, ¿no? Los trataba, digamos, como si fueran menos, y usaba un lenguaje de ese tipo, un lenguaje propio, digamos, de los brahmanes, que se sienten en la clase superior, por ejemplo, en la India, y
Y eso era digamos, el resabio de haber renacido múltiples veces en esa clase social y estar acostumbrado siempre a tener sirvientes, etcétera. Entonces siempre se refería de esa forma a otras personas. Hay un caso contemporáneo de un monje que todavía vivió en el siglo XXI, pero creo que ya pasó a parinirvana, en Tailandia. Este era un hombre muy, que también era un arahant, pero hablaba con un lenguaje muy áspero, muy rudo. Y también no es que realmente tuviera una mente impura o que tuviera, digamos, el factor mental de aversión, ¿sí? Eso ya no estaba ahí, pero existía esa inercia de comportamiento que lo hacía hablar de esa forma. Entonces, estas cosas se dan y eso a veces también hace la diferencia de un arahant a otro. Pero en lo que sí tienen algo en común todos es el aspecto de la liberación, el aspecto precisamente de la conciencia supramundana. Todos Y, comparten los mismos factores. y el nirvana entonces sería como un lugar común a todos los iluminados. Bueno, Nirvana no es un lugar. Claro, claro, ahí entramos de vuelta en la dialéctica. Imposible. Nada, Sí. déjalo Miguel, porque es una pregunta que nos tiene dando vuelta en la cabeza y no la podemos Pero responder. bueno, Imposible, imposible sí. entenderla. Bueno, recuerda que en el mismo Abhidharma es muy claro, ¿no? El Abhidharma inicia precisamente con la división de los aspectos de la realidad, ¿no? Y los dos aspectos más generales son lo condicionado y lo no condicionado. Y dentro de lo condicionado tenemos tres aspectos que ya son irreducibles, que son la forma material, los concomitantes de la conciencia o factores mentales y la conciencia misma, ¿no? Entonces, eso es todo lo condicionado. Y después del otro lado tienes lo no condicionado. Entonces, pero lo no condicionado no surge y no Claro. cesa. Imposible Entonces, entender con mi mente condicionada algo no, condicionado. exactamente, sí. Por ahí hay que empezar, ¿no? Claro. Cuando reconocemos eso, entonces es un poquito más fácil digamos, de aceptarlo, por decirlo así. Y también es muy interesante porque precisamente por esta cuestión, el Buda, ustedes lo ven en el canon Pali, describe a Nirvana siempre en términos negativos. Es decir, en términos de lo que no es, de lo que no es, no de lo que es, sino de lo que no es. Es decir, no es condicionado, no es malsano, no es problemático, no es esto, no es el otro. Es decir, lo describe siempre por la ausencia de. Y eso es muy interesante, eso da, digamos, una pequeña ventana para que nuestra imaginación pueda por lo menos empezar a, a tratar de imaginar lo que es eso, ¿no? Por ejemplo, nirvana no es deseo, ni es aversión, ni es ofuscación. Es la ausencia. Es una definición de nirvana. Es la ausencia de esas tres raíces, es nirvana. Entonces, nirvana a veces se describe como un elemento. Se le llama el elemento nirvánico, ¿sí? Un dhatu. Entonces, a veces lo equiparan, por ejemplo, con el espacio, que en algunos abhidharmas, que no son los de la escuela Theravada, se incluía como, como una realidad final, el espacio. Entonces, también se han hecho comparaciones de nirvana y con un espacio, porque el espacio está vacío de. Es también una negación, por decirlo así, ¿no? Está vacío de cosas. Igual nirvana también
está vacío, pero ese vacío, desde el punto de vista Theravada, es el vacío del yo, el vacío del yo, la no concepción, la no proliferación, la no identificación. Entonces, nuevamente, son puros negativos, ¿no? No identificación, Sí, Miguel, muchas gracias. no relación de propiedad, no, eso es nirvana. Entonces, para el que no conoce, puede parecer algo, y sucedía en el tiempo del Buda. Mucha gente se espantaba, mucha gente se aterrorizaba. De hecho, sentían un pavor espantoso cuando el Buda explicaba estas cosas. Sentían ellos que era una especie como de destrucción, pero no entendían realmente, ¿no? Porque el Buda dice, sí, yo enseño la destrucción, pero es la destrucción de los encadenamientos, es la destrucción de las impurezas mentales. En ese sentido es destrucción. Sí. Totalmente, muy grande para mi mente condicionada todavía. Gracias, Miguel. Hola Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Muchísimas gracias por este gran regalo, este gran tesoro del libro. Ya nos los habías comentado que era bastante interesante, bastante importante, y la muestra la tuvimos con los capítulos que nos hiciste favor de enviarnos. Claro. Y pues muchas gracias por eso, por tu tiempo, y pues me gusta tratar de aprovechar el tiempo cuando hay alguien como tú para plantearle cuestiones más que de curiosidad, en general, es relacionado con la práctica. Mira, como lo comenté la otra vez, el capítulo 5 lo he estado estudiando. Siento que allí precisamente, haciendo honor a su título, es el corazón del asunto. Tengo un montón de preguntas al respecto, sí. Pero bueno, ahorita nada más voy a comentar una con unas pequeñas variantes. Si volteo es porque estoy viendo Sí, no te preocupes, no te preocupes. Estoy viendo aquí, y precisamente aquí una de las cosas que dice es que así como no debemos dejar correr nuestra mente cuando estamos meditando, pero sí cuando estamos en una mente calmada, cuando hemos llegado ya, digamos, por ahí de la segunda tétrada del Anapanasati Sutta, ahí sí hay que investigar, no analizar, ni racionalizar, ni cosas por eso, sino lo que es el segundo factor o tercero de El la segundo. iluminación. Investigación. La investigación, como inclusive el venerable Usilananda lo muestra o lo explica en su libro, Los 4 fundamentos de la meditación. Entonces, esto para mí es nuevo porque ya me habían pasado ocasiones en que sí, estando en una situación de calma, sentía yo cierta necesidad. Bueno, estamos de acuerdo ya en que hay que investigar, sí se puede investigar en esas situaciones. Ahora, hay dos cosas que al respecto me llaman la atención. Si uno empieza a investigar cómo va a pasar dentro de la segunda tétrada, cómo va a pasar al siguiente paso. Cada tétrada tiene 4 pasos, sí. Pero en un momento dado, si uno llega en el primer paso a la calma, a la ecuanimidad, bueno, entonces, pues sí, investigar ahí cómo me siento, cómo estoy, cómo está el cuerpo, en fin, pero hasta cierto punto, creo yo, ¿verdad? ¿Qué me podrías recomendar? Mira,
Sí. Respecto, tengo otra pregunta, nada más te la planteo muy rápido, también de aquí del 5º capítulo, que en un momento dado, para iniciar, yéndonos un poquito más atrás, para iniciar las meditaciones, a veces sí es bueno usar el budón famoso, ¿sí? O pensar, recorrer los 5, de manera específica, los 5 tópicos de la meditación básicos, ¿sí? Que son Kesa, Loma, Naka, Danta y Taco, ¿no? O sea, vello, uñas, dientes. Esa sería la segunda, en la que, si hay tiempo, pues se podría abundar, pero la primera es la que más Sí, me llama la atención. déjame tratar de contestar la primera. Mira, Por favor. Tú haces referencia al Anapanasati Sutta y lo haces en términos de las tétradas, porque las tétradas te van marcando los grados, digamos, grados de progreso en la meditación. Eso está muy bien. Tienes una estructura lógica detrás de tu práctica, eso está bien. Pero, digamos, ya hablando, como decimos en México, hablando de pesos y centavos, hablemos en forma un poquito más sencilla, más práctica. Porque en realidad es muy sencillo, no es complicado. Lo que hay que entender es lo siguiente. Una de las cosas que a veces sucede con los meditadores es que cuando empiezan a lograr calma, digamos que se quedan ahí porque es una oportunidad muy rara, difícil de llegar a ella, y entonces la disfrutan, y claro, se quedan ahí, e incluso puede llegar el momento en que, en cierta forma, se quedan, ¿cuál sería la palabra? Se quedan atascados ahí, no, a veces inclusive se preguntan, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y es precisamente el hecho de que no están poniendo la suficiente atención en el sentido de que la serenidad o samatha es un instrumento, no es un objetivo en sí, por lo menos en la enseñanza del Buda. Eso simplemente sienta las bases para que la mente se encuentre calmada, serena, y tenga digamos, los factores mentales que le dan capacidad, ¿sí? ¿Capacidad para qué? Precisamente para eso, para investigar. Entonces, ahora, esto sucede en grados. En grados. Si tú, por ejemplo, obtienes suficiente calma para, digamos, has tocado la concentración de acceso, eso tiene un efecto en la mente que va a perdurar probablemente, dependiendo de qué tanto tiempo permaneces ahí, perdura por minutos o inclusive horas. Ahora, cuando eso sucede, ese tiempo tiene que ser, el meditador tiene que ser sagaz, tiene que ser hábil y aprovechar esa oportunidad precisamente para investigar. Lo que el meditador quiere activar es precisamente esos 7 factores de la iluminación. Entonces, pero el requisito absolutamente necesario es el primero, que es la atención plena. Entonces, si la persona tiene atención plena y ha logrado un cierto grado de serenidad, entonces se empieza a activar ese segundo factor de la iluminación, y es cuando la persona emprende una investigación. ¿Y cómo emprende la investigación? La pauta ya está dada por el Buda, precisamente lo que tú mencionaste. Lo idóneo es, la pauta para investigar es cualquiera de los fundamentos de la atención, porque después de todo, la atención es lo que se cultivó inicialmente. Ahora hay que utilizarla de esta forma. Es decir, el ámbito del meditador ya debe estar claramente establecido desde siempre.
¿sí? El meditador budista ya sabe que si llega un momento en que va a tener calma y serenidad, ya sabe a qué tiene que tornar la mente, ¿sí? Ya sabe a qué tiene que iniciar la investigación. Y son cosas como el cuerpo, las sensaciones, los estados de conciencia o las categorías del Dhamma. A eso torna entonces esa atención para llevar a cabo la investigación. Entonces, ¿qué cosa es lo que es suficiente? Es suficiente un grado moderado de serenidad o concentración. Si esa persona tiene un grado moderado, es suficiente para iniciar una investigación, definitivamente, porque eso le va a permitir mantenerse enfocado en esa investigación de continuo, con una cierta continuidad. Claro, si es concentración de acceso, esa continuidad no va a ser mucha, porque como sabemos, la concentración de acceso, los factores yánicos son débiles y los impedimentos están muy cerca. Entonces, esa investigación se va a cortar, se va a desvirtuar por efecto de cualquiera de los impedimentos. Pero bueno, lo que se haya hecho o lo que se pueda hacer es bueno, ¿sí? Por eso buscamos también desarrollar samatha, desarrollar esa concentración para que lleguemos a un grado de concentración que nos dé estabilidad mental, pero una estabilidad mental que realmente nos permita abocarnos a una investigación profunda de todos estos dhammas, ¿sí? Y mientras mayor sea la concentración que hayamos obtenido, mayor será el tiempo y la profundidad con la que podremos hacer la investigación. Es como un microscopio, ¿no? Hay microscopios de 3 poderes, pero hay microscopios de 52 poderes, ¿no? O sea, con lentes mucho más potentes y puede uno ver con más detalle, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo con la meditación. Por eso se hace tanto énfasis en el desarrollo de samatha, no porque es algo muy bueno en sí mismo, sí, pero ese no es el fin, debe considerarse como una herramienta. De la misma forma exactamente en que consideramos sila como una herramienta. El Buda no enseña sila en aras de la moral, de ninguna manera. El Buda enseña sila en aras de la concentración. Y la concentración la enseña en aras del conocimiento introspectivo. Entonces, eso hay que entenderlo muy bien. Entonces, por esa razón, repito, uno trata de llegar al punto más alto de concentración posible y a partir de ahí, una vez que uno se ha establecido en eso, entonces la mente tiene que cambiar de dirección, obviamente, ¿no? Porque cuando uno desarrolla concentración está uno absorto en el objeto. Cuando está uno absorto en el objeto, no puede haber una investigación mayor. Es decir, uno se absorbe en el objeto y en un momento dado deja el objeto para tomar el objeto de investigación. Ahora, hay una serie de variantes que son muy interesantes. Por ejemplo, el objeto de meditación que da lugar a la concentración puede ser el mismo objeto de investigación. Entonces no hay que hacer ningún cambio. O sea, o el cambio es un cambio nada más de posicionamiento, de punto de vista, por decirlo así, muy sutil. Y eso es una cosa muy conveniente porque precisamente la respiración se considera como el primer fundamento de la atención. Es parte del cuerpo. Entonces resulta muy conveniente. Si uno logra concentrarse en la respiración, es muy conveniente tomarlo a su vez como objeto una vez que uno empieza a hacer el análisis introspectivo. No sé si eso contesta la pregunta, Héctor. Tu micrófono está apagado. Sí, gracias. Y sí, queda contestada mi pregunta y me aportaste todavía algo, algo más, que es
el hecho de que la investigación pueda convertirse en un objeto de meditación, ¿sí? Porque Sí, yo había tomado muy a pecho aquello de que no debe dejar uno a funcionar la mente para nada, que no sea ver la respiración, las sensaciones y demás. Y ahora me encuentro con estas dos cosas, la que te comenté ahorita, de que sí se puede estar investigando, y esta otra, que que me acabas de mencionar, que la investigación por sí misma puede convertirse en un objeto de meditación. claro, O sea, exactamente. abre un panorama gigante, un abanico gigante, y precisamente hace que, permite más bien, o favorece que no tenga uno que centrarse en algo un tanto pues estricto, por decirlo de alguna Sí, manera, como claro, la Panasatsuta, que a sí, veces, pues al principio, y todavía me ha generado más dudas, aunque pues toda la primera parte, las primeras dos partes, han sido también fructíferas. Te agradezco, sí, definitivamente sí, esto. Lo que mencionabas de Samadhi y de Vipassana, precisamente a Chancha, bueno, Bhikkhu Yayasaro, lo menciona aquí en el capítulo 5. Y por cierto, después de ese capítulo 5 habla de lo que es después de lo que es esa relación Vipassana Samadhi, dice que viene lo que es el desarrollo de la introspección. sí, No sé si de alguna manera tenga que ver con esto que el que nos acabas de hacer favor de comentar, y sí, dice que Achancha enseñó que el desarrollo de la introspección en términos de dos factores, de Jnana, Vitaka y Vichara, que con una mente en estado de calma, un pensamiento puede surgir, Vitaka, incitando la apreciación de él, Vichara, ujú, es de alguna manera está relacionado. Lo que resulta en un embelezo como el que se menciona en la Panasati, ¿no? Y eso es lo que ayuda a una calma más lúcida. Y dice que cuando desaparece ese estado, la apreciación podría reanudar. ¿Cómo puedo entender eso de la apreciación podría mm. reanudar? No, no sé exactamente a qué se refiere con eso. No Eso es, sé. es el capítulo 5. Pero bueno, lo dejamos entonces si quieres. Es Sí, el capítulo 5 ya en la parte última. Se llama el desarrollo de la introspección. ok, Pero podemos verlo otro día. sí. Ahora, por otro lado, tu segunda pregunta, Sí. en la tradición de la foresta, es en donde se utiliza esta forma de mantra, que es el famoso Budo, ¿sí? Es muy popular en los monasterios de la foresta en Tailandia. Casi todos los grandes maestros enseñan eso y aconsejan a la gente que está en los monasterios practicar de esa forma. Una alternativa es utilizar la respiración. Es decir, uno mantiene siempre esta presencia del Budo en todo el momento del día en el que está uno despierto, uno está repitiendo ese mantra para mantener precisamente una presencia, una atención, precisamente atención plena, ¿sí? Entonces, pero eso hay que entenderlo. En sí no es que estemos exclusivamente concentrados en el budo, ¿no? El budo es un ancla, es un punto de referencia para la atención, que es exactamente lo mismo que la respiración. Entonces, también esos mismos maestros enseñan que alternativamente, si a uno no le gusta eso del budo, por ejemplo, a mí nunca me resultó eso, nunca me acomodó. La alternativa es la respiración. Entonces, al tiempo de que está uno realizando las tareas diarias, uno está con la presencia de la mente en la respiración. Ahora, aquí hay que entender algo, ¿eh? Hay que entender algo, que esto no es algo que se puede hacer generalmente en una vida de laico ordinaria. Estos son consejos para el entorno de un monasterio de la foresta, en donde hay muy, muy poco que hacer, ¿sí? Entonces,
no hay muchas responsabilidades, no hay contratiempos, no hay sorpresas, no hay problemas o problemas mayores, ¿sí? Entonces, uno puede utilizar este tipo de procedimiento, ¿sí? Pero no es lo mismo la vida diaria por ejemplo, en una ciudad. Y para una persona que tiene una vida de laico ordinaria, eso es un poco difícil poder hacer eso. Entonces, todo tiene su contexto y tiene su tiempo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta tiempo y contexto cuando leemos acerca de estas prácticas, que son prácticas de monasterio, ¿no? No necesariamente las va uno a extrapolar a la vida diaria. El maestro que era muy bueno, que para precisamente en términos de estas extrapolaciones a la vida diaria, era un maestro vietnamita que se llama Thich Nhat Hanh, ya murió, pero él, por ejemplo, simplificaba esto todavía aún más. Él decía, por ejemplo, cuando ustedes están lavando los trastes, laven los trastes. Cuando estén caminando, caminen, ¿sí? Es una simplificación de este budo, una simplificación de este tipo de práctica que sí se puede utilizar en la vida diaria, ¿no? Porque en la vida diaria tenemos un sinnúmero de eventos que vamos a llamarles que son neutros y que no requieren de mucha planeación, de mucha invención o pensamiento. Entonces, uno puede aprovechar esos momentos para retomar la presencia, la presencia mental, ¿sí? Retomar esa atención plena en el aquí y ahora. Entonces, eso sí es muy recomendable, muy posible. Pero eso también, el hacerlo de esta forma, le da a uno más margen. No necesariamente está uno concentrado en una sílaba, ¿no? En un budo, sino que lo deja uno abierto para lo que se presente en el momento en el que se presente y tomando en cuenta el contexto y el tiempo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, ese es algo, es muy importante. Yo lo que a veces le digo a la gente es que se puede hacer eso, pero otra alternativa que a mí me enseñaron, me enseñó el venerable Viradamo, es que esos puntos muertos de nuestra cotidianidad los puede uno llenar de esta forma que acabamos de describir, pero existe otra alternativa. La otra alternativa es la reflexión en acuerdo con el Dhamma, ¿sí? Entonces vamos a decir, llega uno a la estación del autobús y está una cola y está esperando el autobús que llega en 15 minutos, tiene unos 10, 15 minutos en donde está uno parado y no hay nada que hacer. Entonces ahí mismo uno activa la mente, pero en términos de reflexión. Y uno toma cualquier aspecto de la realidad en ese momento, ¿no? Que nos llame la atención o que la misma mente nos dirige, ¿no? La regla es simplemente que esa reflexión debe ser de acuerdo con el Dhamma, es decir, de acuerdo con las enseñanzas. Y nuevamente, el abanico, como dices tú, Héctor, es muy amplio. Entonces, esos 10, 15 minutos se pueden emplear para una reflexión específica, de acuerdo a nuestra inclinación en ese momento. Entonces, eso da aún más libertad, más flexibilidad, por decirlo así, ¿no? Que una mera repetición de un mantra, ¿no? No digo que no sea bueno. Es buenísimo eso del budo, pero es buenísimo en el contexto de un monasterio. En la vida diaria, creo que es más fructífero desarrollar simplemente reflexión de acuerdo con el Dhamma. Vale. Ok. Entendido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Sí. Me ha sido muy, muy útil esto para la práctica. Gracias. Había, Por cierto, había levantado la mano Edgardo. no
Jonah, también para ti. No sé si puede haber alguna noticia sobre la gira que están haciendo en España para la presentación del libro y si va a haber alguna sesión por Zoom o por, ¿cómo se llama? O por YouTube. Si saben algo, pues por favor avísenos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muchas gracias por el libro, por las enseñanzas del Dhamma. Yo voy a dejar los títulos nada más, Miguel, para pasarle la palabra a Edgardo. Que un tema que creo que además aparece en el primer capítulo está vinculado al tema de las reliquias, Ah, sí. que me parece que es un tema, por lo menos para mí, muy inspirador, ¿no? Sí. Porque siempre nos preguntamos si fulano o mengano está iluminado, no está iluminado, es araján, etcétera, etcétera. Y me parece que si bien puede ser después de su muerte, aparecen elementos que son bastante apreciados, digamos, por su mensaje a la comunidad de los practicantes, ¿no? Pero dejo los títulos nada más: reliquias, cremación, Ese es un estupa. punto, ese es un punto interesantísimo. Ese es como para discutirlo una hora, ¿no? Por eso, faltan pocos minutos, así que lo dejo Sí, planteado sí, para sí, que lo sí. Qué charlemos después. lástima, porque es fascinante, es fascinante. Hay mucho que decir al respecto. Y además lo curioso es que en otras tradiciones budistas también se dan las Este reliquias aspecto. y también Sí, aparecen otros fenómenos, el cuerpo arcoíris y algún otro elemento que llaman mucho la atención. sí, y todos esos aspectos vamos, son mencionados en el Canon Pali, ¿no? En el mismo tiempo del Buda ya se manifestaban este tipo de cosas, ¿no? Y de Aparece en el hecho, capítulo, los 1, orígenes Miguel, si te de... parece, lo vemos la próxima sesión. Sí, eso sugiero, que veamos el capítulo 1 dentro de 15 días. Perfecto. Sí, Gracias. esta es mi sugerencia, ¿no? Y bueno, sí, como ustedes saben, toda esta cuestión de las estupas, la construcción de las estupas tiene su origen en eso, son receptáculos para las reliquias. Y bueno, es una cosa muy amplia en el budismo, ¿no? Muy bien. Bueno, Edgardo, ¿tenías algo que decir? Sí, bueno, pero también igual que Miguel, ya nos queda poco tiempo, así que te voy a dejar los títulos a ver si lo podemos tratar en otro momento. Haciendo un poco de referencia a lo que conversaba Héctor y tú sobre los estados de tranquilidad y de atención plena. Yo quisiera dejar una pregunta planteada que está relacionado más bien con la capacidad que pudiéramos tener o no de describir nuestra propia experiencia, ¿no? Porque siempre detrás de la palabra no llena la experiencia, siempre detrás de esa palabra hay más, siempre hay más de lo que uno quiere Mucho decir. más, mucho más. Siempre hay más de lo que uno experimentó, siempre hay más de lo que uno quiere, o sea, siempre hay más. Ahora, en cuanto a la atención plena, quisiera hacerte la siguiente consulta. Por ejemplo, a mí me sucede que cuando se dan esos destellos, yo siento la experiencia de algo nuevo. O sea, es algo nuevo en mi cotidianidad, ¿no? Y apareciera ser en determinado momento como algo nuevo en mi existencia toda. Sin embargo, he logrado asociar esos estados o esos momentos a algunos momentos y experiencias que recuerdo muy bien de mi infancia. Es decir, que es como una conciencia que está limpia de todo eso que acumulé durante mi vida y como que lo logro asociar a mi infancia, ¿no? Está haciendo lo que tiene que hacer y incluso el cuerpo adquiere otra dimensión, otra presencia, pareciera que aparece alguien que no estaba ahí, ¿no? Desconocido, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿puede suceder que una persona, supongamos que no practica el Dhamma o sí lo practica, ¿no? Tenga atención plena en un estado
casi permanente y no lo sepa? Bueno, sí, sí es posible. Es posible porque recuerda que ese estado de atención plena, la atención plena básicamente tiene dos funciones, ¿no? La primera función es, nos informa cuál es el ámbito de nuestro entorno sensorial. Esa información es lo que nos da la atención plena, pero porque está aunada a la memoria, esa atención plena, su segunda función es, nos da el imperativo para actuar de tal o cual forma con respecto a ese entorno sensorial, ¿sí? Entonces, es decir, la atención plena nos dice qué es lo que se tiene que hacer o que no hacer, ¿sí? Entonces, eso da la pauta. Ahora, eso es algo extremadamente sano. O sea, la atención, por eso es un factor hermoso en Abhidharma, se considera un factor sano, la atención plena. La otra característica de la atención plena es que cuando hay momentos de atención plena, realmente, los impedimentos están suprimidos. Y precisamente la descripción que tú hiciste es exactamente la descripción del Buda cuando en el árbol de la iluminación recordó su infancia y de cómo en una ocasión en el festival de los sembradíos que organizaba su padre, el rey Suddhodana, hacían un festival y habían hecho muchos preparativos para el festival y el entonces Buda, que era un chiquillo de, no sé, de 6 años, algo así, le dijo a las personas que lo estaban cuidando que lo dejaran solo porque quería ir a un árbol, a una ceiba que se encontraba ahí cerca y que iba a permanecer ahí, que se fueran a divertir al festival. Se fueron y él permaneció bajo el árbol y entró en la primera llana. Precisamente, o sea, y es precisamente como lo describiste tú exactamente, ¿no? Una cuestión que en la infancia el Buda recuerda, el Buda, el Bodhisattva, todavía no era Buda, pero recuerda cómo en su infancia llegó a ese estado de claridad, de, de nitidez, de claridad, de estabilidad, de alegría, de gozo, etcétera, etcétera, ¿no? Que era la primera llana. Y fue cuando se preguntó, ¿acaso será esta la vía? Y efectivamente, esa fue la vía, ¿no? Entonces, esa es la atención plena, ¿no? Ahora, efectivamente, a veces creo que se abusa mucho del término, ¿no? Se habla como si fuera una cosa muy sencilla, ¿no? Una cosa es la atención, pero otra cosa es la atención plena. Son cosas diferentes, ¿no? La atención es un factor universal. Siempre que hay conciencia hay atención, ¿sí? Pero atención plena es exclusivamente un factor ocasional, hermoso, pero ocasional, que surge cuando se cultiva. Ok, entonces es difícil, ¿cómo puedo explicar esto? No darse cuenta. Sí, O sea, no. Si hay atención plena, uno se da cuenta. Claro. Precisamente, esa es parte de la misma función del factor mental, es precisamente discernir el entorno sensorial, discernir todo lo que está sucediendo en el cuerpo y la mente, ¿no? Claro, así que hay una novedad en el momento. Es como una novedad, sí. Siempre es una novedad. Siempre es una novedad porque es como, la atención plena es como imagínate, yo siempre me gusta este símil de un tenista que está utilizando para practicar de esos lanzabolas mecánicos, automáticos, ¿no? Está atento y no sabe por dónde va a ir la bola, ¿no? Le sale a veces a la derecha, a veces a la izquierda, precisamente, y esa es la característica de la atención plena. Siempre es una novedad, pero está ahí atento en la cresta de la ola de la atención, ¿sí? Siempre, no está en el inicio ni ha roto la ola, está justo encima
en el punto crítico donde hay claridad y entendimiento, ¿no? De lo que está sucediendo, del entorno sensorial. Esa es su característica. Muchas gracias, Miguel. Da para mucho más, pero bueno, ya estamos sobre la... Desgraciadamente no hay tanto tiempo, pero bueno, por lo pronto, entonces para la siguiente reunión discutimos el capítulo 1 y cualquier otra curiosidad o pregunta que salga, pues con mucho gusto. Muchas gracias, Miguel. Estén muy Gracias. bien Gracias, contentos y en igualmente. paz. Mucha salud para todos. Igualmente, Muchas Miguel. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, compañeros.